Bienvenidos a todos. Vamos a continuar por donde lo vimos en el anterior vídeo. Mirad, si yo tengo una colección de datos, voy a quitar todo esto. Aquí hay un botón que es muy interesante, que es borrar todo, y nos sirve para borrar también formatos o el contenido. Ya sabemos que siempre tenemos que distinguir entre formato y contenido. Cuando hablamos de contenido, nos referimos a las letras o números o fórmulas que tenga la celda. Letras, números, fórmulas ya hablaremos en otro vídeo. Y esto es contenido. Formato es cómo se nos presenta o qué apariencia tiene esa celda. Y esto lo encontramos normalmente por aquí. Estos son cosas de formato. Si la celda nos aparece en colorín, la letra incluso está en colorín, o está en negrita, todo esto es formato. El otro es contenido. De hecho, yo puedo borrar contenido y se queda el formato. Esto tiene que quedar claro para futuras ocasiones. Bien, pero bueno, a lo que íbamos. Vamos a ver un ejemplo, porque vamos a poner unos identificadores y unos números asociados en la celda contigua. En otra ocasión hablaremos ya de tablas dinámicas. Todo esto ya se verá tal vez un poco más en profundidad, pero bueno. Yo aquí he conseguido, imaginaros que tenemos aquí las cantidades de fabricación de pallets de cualquier cosa o de distintos proveedores. Y yo lo que quiero es presentarlo, o bueno, para mí, para verlo de una forma más esquemática, ¿cómo lo podríamos hacer? Porque aquí veo muchos números, bueno, todos imaginaos que sean hacia abajo, muchísimos números. ¿Qué podríamos hacer aquí? Porque, por ejemplo, si le decimos que haga esto Excel, Excel se va un poco a inventar las cosas. Pero bueno, para nosotros con esto es suficiente. Lo que vamos a hacer es hacer que nos destaque cuáles son mayores, cuáles son menores y más o menos en qué grado. Señalaríamos los números que queremos que nos destaque. Iríamos a formato condicional. Y quiero que nos dé una regla para resaltar las celdas. Quiero decir, se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, yo aquí quiero encontrar un número que sea mayor que otro número. Por ejemplo, he decidido que un proveedor que no me haya dado una mercancía suficiente a, por ejemplo, 200, es decir, que el que esté por arriba me conviene. Voy a ponerle un color bonito, verde. Que esté por arriba de 200 me conviene, me lo señala en verde. Vamos a repetir a ver lo que hemos hecho, ¿vale? Hemos cogido por aquí formato condicional, resaltar celdas, es mayor que, le digo el número que quiero y relleno con rojo claro, no con verde, con texto verde oscuro. Esa sería una opción. Otra cosa que se puede hacer, lo mismo como ser menor que, vemos que es lo mismo, pues yo por ejemplo quiero que el que esté por debajo de 20 me lo ponga en rojo. Este evidentemente no está por debajo de 20 y me lo colorea. Esa sería otra opción. Vamos a borrarle no el contenido, sino el formato. No borramos todo, solo el formato, quiero los numeritos. Y vamos a jugar un poco más. Mirad, si ahora le decimos que creo que esté entre dos números, quiero que esté entre 20 y 200. Y me lo vas a poner en amarillo, por ejemplo. Estaría en amarillo. Esto puede ser interesante, ya os digo, para muchos casos. Y lo mismo haríamos con es igual a, pues podemos decir, quiero buscar un número que sea exactamente igual a este otro. O que contiene un texto determinado. Por ejemplo, yo tengo aquí distintos
proveedores y yo quiero saber lo que me va a dar cada uno. Pues uno me va a dar, por ejemplo, gallinas. Vamos a poner gallinas. Somos una macro granja y bueno, vamos a tener gallinas A, gallinas B. Este nos va a dar 234, pero gallinas A de nuevo. Y luego pues tenemos gallinas tipo C y gallinas... Bueno, y vamos a poner otra cosa. Vamos a poner vacas, por ejemplo, que no es verdad, pero... ¿Por qué hago esto? Porque ahora lo que quiero es decir, vale, aquí están todos los nombres. Por cierto, esto es, acordaos que era pinchas en el cabecero de la columna y selecciona toda la columna. Bien, yo creo que me encuentre cosas y que me lo señale. Regla para resaltar celdas, que quiero que la resalte, que contiene un texto. Pues quiero saber quién tiene gallinas A. Estos dos tienen gallinas A. Me interesan, porque es lo que estoy buscando. Y quiero que se quede resaltado. Eso es importante. Luego, cuando yo he terminado de hacer este tipo de búsqueda, simplemente borro formato, no contenido. A ver, en el caso que nos equivoquemos, daríamos atrás. Aquí arriba del todo, deshacer y volvería todo a su estado normal. ¿Vale? Entonces borramos el formato. Bien, ¿y qué más nos puede dar esta opción? Luego encontraríamos valores duplicados. A ver, por ejemplo, quiero ver si está la misma... Por ejemplo, he ido volcando datos y es muy común cuando hacemos análisis de datos que a veces se nos cola alguna cosa que esté duplicada. Que pasamos lo mismo 2 veces o estamos importando de ficheros que a veces pues está duplicado por cualquier razón. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a investigar. Resaltamos que nos resalte si hay algo que esté duplicado. Valores duplicados. Aceptar. Podría ser. Estas opciones las tenemos a mano. Entonces, todo esto cuando cotejamos datos, muy importante formato condicional. Un análisis de datos, sobre todo para hacer un análisis de cómo nos han venido los datos, pues si los hemos pasado nosotros, que más o menos que estamos manejando. Vale, esto en cuanto a esta pestaña. Luego, resaltar valores. Esto viene a ser un poco lo mismo que antes, pero que contengan números. Exclusivamente números, pero sobre todo me refiero a un orden. Por ejemplo, los 10 superiores. A ver, aquí 10 superiores, habría que tener 10 para ver los 10 superiores. Bueno, más de 10 para hacer los 10 superiores. Vamos a decir a Excel que simplemente, cuando arrastramos de esta forma, intenta él sacar una especie de regla a partir de lo que hemos dicho. Cuando arrastramos de esta forma, por ejemplo, 4 o 5, él entiende aquí que estamos poniendo una secuencia del 1, 2, 3, 4, así no sucesivo. Bueno, vamos a decirle aquí ya porque estamos... Quiero que hagas los 10 superiores. Efectivamente. 10 son superiores. Aquí hay una cosa que quiero señalar. Mirad, cuando cogemos varios números y los señalamos, un truco muy bueno para ver la suma de ellos o el número de cuántos hay de ellos o el promedio de ellos es ver aquí abajo, donde está el cursor. Recuento, hay 16. ¿Cuántos suman? 136. Promedio 8,6. Muy interesante, para no hacer la suma cada vez. O yo quiero hacer la suma de estos. 10 y tengo 4. Vale, pues bueno, esto en lo referente a las reglas. Aquí hay... Viene a ser lo mismo, es un poco experimental y veis un poco el alcance de esto para vuestras tareas. Y lo que vamos a hablar ahora también es de lo que son las barras de formato, barras de color, escalas de color. Esto lo que nos hace es dar una idea relativa. Es decir, la barra es tanto más grande como grande sea el número.
Y el formato de color lo damos nosotros. Para nosotros, ahora aquí es cuanto más grande es el número, mejor. Por eso está en verde. Si yo lo pongo en rojito, se entiende que cuanto más grande es peor. Esto nos viene bien para esto. Señalo toda la columna. Quiero tener una idea relativa de lo que me ha venido, cuáles son mejores o peores, según una escala de color o una barra. Vamos a poner barras de datos. Tanto más grande, peor. O aquí, independientemente hablando. Tanto más grande, peor. Claro, lo hemos hecho en dos partes diferentes y ahora si señalo esto, hago la barra de datos y luego hago lo mismo aquí, señalando esto después y haciéndolo después, se consideran dos conjuntos diferentes. Es decir, un conjunto es cuando yo marco y le doy ahí, hacer el formato, lo que sea. Eso es he señalado un conjunto de celdas. Luego, si lo hago aparte para otro conjunto, toma la referencia de ese conjunto. ¿Cuál es el menor dentro de ese conjunto? Vamos a quitar un momento el formato y vamos a ver un ejemplo aparte. Por ejemplo, voy a poner aquí 12, 11, 5. Bueno, me lo voy a inventar tampoco. Simplemente es para mostrarlo. Vamos a ver, voy a coger todo este conjunto y le vamos a hacer lo mismo. Cuanto más grande, mejor. En un golpe de vista, yo ya veo que este es el mejor de todos. Y de mucha diferencia a todos los demás. Esto para presentar datos o para nosotros, para cotejarlos, es una herramienta muy poderosa. Bien, a ver, análogo a esto, tenemos las escalas de color. Aquí lo que pasa es que le da colorines, en vez de una barra que crece o decrece, son colores que cambian. Por ejemplo, a ver, este no me gusta mucho. Vamos a poner... bueno, es que aquí se están mezclando dos formatos. Siempre es recomendable usar solo un tipo de formato. Si no, es borrar y volver a aplicarle. Vamos a ponerle, por ejemplo, que esté en escala de rojos. Aquí lo que le hemos dicho en realidad es que cuanto más grande el número, peor. Y que me lo ilumine más contra más grande sea ese número. Ahora vamos a ver qué pasaría en verde. Aquí lo que le hemos dicho es, cuanto más grande el número, mejor, porque está en verde, es un color bonito, es un color que nos da la idea que está bien. Y los otros, conforme tanta más diferencia haya, menos lo iluminas. Bueno, y el resto es un poco jugar con eso. Algunos combinan otros colores, en fin.